Equilibrio de un cuerpo rígido. A lo largo del curso, el primer y segundo aporte, hemos analizado cómo se comportan las fuerzas de un cuerpo. Es más, si recordamos, al inicio solamente hemos analizado cómo operar las fuerzas. Hemos dicho que cualquier cuerpo rígido, pongámosle así, íbamos a idealizar y lo íbamos a tomar como una partícula, ¿se acuerdan? Habíamos dicho, teníamos un cuerpo cualquiera y vamos a idealizar y vamos a tomar el cuerpo como una partícula y solamente íbamos a analizar las fuerzas, ¿no? Cuando estábamos aprendiendo recién a operar los vectores, las fuerzas. Luego, cuando hablamos de equilibrio, empezamos a darnos cuenta de que, si bien es cierto, estamos despreciando varios pesos, pero si, por ejemplo, tenemos un cuerpo que está suspendido en dos cables, sí debemos de considerar el peso, que es una fuerza del cuerpo que se está sosteniendo en equilibrio, ¿no? Y acá teníamos, digamos, tensiones. Y dibujábamos nuestro nuestro diagrama de cuerpo libre para volver a este escenario, ¿ok? De identificar mis fuerzas, ¿no? Entonces mi diagrama de cuerpo libre en este caso era una cosa así, con el peso, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si es que nosotros analizamos nuestro diagrama de cuerpo libre de un cuerpo, pero que no esté suspendido, sino que esté, pongámoslo por aquí, sobre una superficie, ¿no? Está sobre una superficie y bueno, también tiene, digamos que algún tipo de soporte de tensión. Entonces, cuando nosotros vamos a dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre, identificamos y decimos, bueno, aquí hay un peso, ¿correcto? Está ubicado en su centro de gravedad. Vamos a dibujar el peso, ¿no? Hay un peso, hay una tensión, ¿ok? Y se supone que esto debe estar en equilibrio, es decir, que la sumatoria de sus fuerzas debe ser igual a 0, ¿ok? Pero aquí hay un punto de contacto. Aquí hay un punto de contacto, ¿correcto? Y aquí nos vamos a acordar de la tercera ley de Newton. ¿Qué nos dice la tercera ley de Newton? Nos dice que ante cualquier acción siempre va a haber una reacción, ¿ok? Al contacto, ¿correcto? Al contacto. Entonces acá hay contacto, acá hay una fuerza. Entonces, por ley de Newton tenemos lo que ustedes conocen por física, la normal, ¿correcto? Nosotros aquí lo vamos a llamar la reacción. Le vamos a llamar reacción en Y del peso, para ubicarnos un poco. ¿Cómo es esta reacción? Esta reacción tiene la misma magnitud, tiene la misma dirección, solamente tiene el sentido contrario a la acción. En este caso, la acción sería el peso, ¿ok? Entonces, nosotros hemos venido desarrollando varios ejercicios de vigas, por ejemplo, básicamente vigas. Correcto, en donde analizábamos diferentes fuerzas, incluso momentos, ¿no? Momentos en ciertos puntos, fuerzas, pero no hemos analizado, solo veíamos aquí que nos ponían como que una especie de soporte, ¿ok? Y bueno, aquí viene la superficie, perfecto. Entonces, hemos analizado las fuerzas externas, sí.
pero no hemos considerado la tercera ley de Newton, porque aquí tenemos contacto, acá hay contacto, ¿no? Por lo tanto, el peso, que vamos a despreciar el peso, no vamos a tomar en cuenta el peso de la viga, pero sí estas fuerzas, este momento, las fuerzas que pueden haber, va a generar que en estos puntos de contacto haya una reacción, ¿ok? Hayan reacciones. Vamos a llamarle reacción A y reacción B. ¿Cómo tiene que ser la reacción? Tiene que ser, o las normales que ustedes conozcan, ¿no? Tiene que ser, ojo, tiene que ser en la misma magnitud, en la misma dirección, solamente que sentido contrario. Entonces, ¿cómo sabemos que esta reacción aquí, esta reacción tiene este sentido? ¿Qué magnitud tiene? ¿Cómo se diferencia de esta? ¿No? Si acá tenemos diferentes fuerzas, podemos asumir y decir, ah, ya, entonces esta fuerza de acá que reaccione con esta y esta fuerza de acá reaccione con esta. No, no podemos hacer eso. Entonces, vamos a desarrollar ahora cómo hallamos las reacciones. ¿Okay? Cómo se hallan las reacciones que se dan siempre al contacto de dos cuerpos por la tercera ley de Newton. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues con las condiciones del equilibrio. ¿Por qué? Porque ustedes entenderán que en este caso, por ejemplo, ¿no? Este sistema que tengo aquí tiene que estar en equilibrio, sí o sí. Porque si no está en equilibrio, si este cuerpo rígido, este cajón de acero, ¿no? Pesa demasiado, ¿qué va a pasar aquí en este punto? Se va a agrietar, se va a romper, etcétera, ¿no? Entonces, yo asumo que está en equilibrio, asumo que la reacción, el peso con el que, la fuerza con la que reacciona el piso, ¿no? Es igual al peso que tiene el cuerpo. Entonces, podría decir que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Fuerzas externas y reacciones, todo es igual a 0. ¿Por qué? Porque si fuera diferente de 0, esto estaría quebrado, ¿no? Estaría roto. Igual aquí, ¿no? En la viga, imagínense, si no hay un equilibrio, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con este rodillo? Se puede deformar, se puede quebrar, ¿ok? Entonces, asumimos que hay un equilibrio, ¿no? Hallamos las reacciones asumiendo que hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque lo vemos, ¿no? Que hay equilibrio. ¿Por qué? Porque si no hubiera equilibrio, habría deformación en este rodillo, habría ruptura en el piso, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a recordar un poco cuáles eran las condiciones de equilibrio, ¿no? Las condiciones de equilibrio era la sumatoria de las fuerzas, ya sea en el eje X, Y y Z, tienen que ser igual a 0. Y también habíamos visto en la última clase que la sumatoria de los momentos en determinado eje, tú eliges punto A, punto B, punto O, tiene que ser 0 también. Si estas dos condiciones se cumplen, está en equilibrio. Entonces vamos a hacer lo mismo y vamos a hallar nuestras reacciones. Ahora, según cómo sean nuestros soportes, ¿ok? Las reacciones son diferentes. Vamos a analizar un poquito esto. Acá tenemos una tabla general de soportes para cuerpos rígidos sometidos a fuerzas bidimensionales. Ojo, ¿ya? Esto es un análisis bidimensional en 2 dimensiones. No vamos a analizar todavía las de 3 dimensiones. Se me hace más sencilla la de 3 dimensiones porque es más fácil analizarlo, ¿ok? Pero para hacerlo más sencillo, vamos a ver cada uno de estos tipos de conexión. Como verán, tenemos la conexión de cable, ¿no? Hay un cable que está sosteniendo, que está tensando algún cuerpo. Eslabón sin peso, ¿no? Alguna estructura metálica que llamamos eslabón. No consideramos el peso.
el rodillo, no se nota bien la imagen, pero es básicamente como un cuerpo móvil, ¿no? Un rodillo, ¿no? El rodillo o pasador confinado a una ranura lisa. El soporte mecedora. La superficie de contacto lisa, no hay ningún cuerpo ahí, solamente hay un contacto. Elementos conectados mediante un pasador o un collar sobre una barra lisa, también. ¿No? Pasador liso o articulación lisa, esta es diferente a la del rodillo, por ejemplo, ¿no? El rodillo veíamos que era así, y acá tenía como que rodillitos, ¿no? Quiere decir que acá hay movimiento, es un apoyo móvil. En este caso no, en este caso es fijo, si se dan cuenta está asegurada. Está asegurado el soporte al piso. En cambio, en el caso del rodillo, que está por acá, no está asegurado, ¿no? Esto puede tener algún movimiento. Tenemos también el elemento con conexión fija, ¿no? Esto ya sí es completamente fijo, no se puede mover. Y el empotrado, ¿no? El soporte fijo. Entonces, según cada tipo de conexión, hay una diferente reacción, ¿ya? Vamos a analizar nosotros básicamente tres. Cuando nosotros tenemos, vamos a poner por acá. Cuando nosotros tenemos un apoyo móvil, vamos a poner nuestra viga aquí. Ya habíamos visto un poco de esto en la clase pasada, ¿no? Y tenemos un apoyo móvil. ¿Ok? Lo vamos a dibujar así. Que puede ser un cable, ¿no? Puede ser un eslabón sin peso, puede ser un rodillo, ¿no? Solamente aquí lo estoy dibujando como uno. Un rodillo pasador, ¿no? Puede ser un soporte con mecedora o sencillamente una superficie de contacto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de soportes, la reacción que se va a generar de la viga es una reacción que siempre va a estar perpendicular a la fuerza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cable, ¿no? Tenemos la fuerza y decimos que la reacción es una igual, ¿ok? Es una reacción. ¿Con qué? El cable tiene una inclinación de teta, entonces la reacción tiene una inclinación de teta también. Y dice una incógnita, la reacción es una fuerza de tensión que actúa alejándose del elemento en dirección del cable, ¿no? Entonces, el cable está jalando en una dirección, la reacción jala en la otra dirección para que haya, en el sentido contrario, para que haya equilibrio. Eso es en cables, ¿ok? Igual en el eslabón sin peso es lo mismo. Solo tenemos aquí una dirección teta, la reacción también va a ser teta, ¿no? Ahora, no sabemos cuál va a ser el sentido de la reacción, por eso te ponen puede ser esta o puede ser esta, ¿no? Habría que hallarla. La del rodillo igual, ¿no? Si te das cuenta, acá lo vamos a ver bien claro, siempre es perpendicular a la línea de contacto, ¿ok? Como la normal. Siempre es perpendicular a la línea de contacto la reacción. Entonces yo acá tengo una dirección, pero no de la fuerza, ojo, sino es una ubicación, digamos, de la superficie. Entonces el peso que genere este cuerpo, si quiero analizar el peso, por así decirlo, va a ser en este sentido, Y negativo, siempre por la gravedad, ¿ok? No quiere decir eso y yo diga, bueno, entonces como esta es la reacción, este es el peso, la reacción va a estar en este sentido. Error, porque la reacción se da en la superficie de contacto. Si no hay contacto de dos cuerpos, no hay reacción, ¿ok? Entonces vamos a
ubicar nuestra reacción. Y nuestra reacción va a ser perpendicular a mi superficie de contacto. Esta es mi superficie de contacto, entonces mi reacción está en este sentido. Listo. O puede estar acá. No lo sé. Habría que hallarlo. Pero es perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, aquí mi superficie de contacto es el piso, está acá. Entonces, mi reacción puede ser esta o puede ser esta. Todavía no sé el sentido, ¿no? Pero ya sé que está ubicado de forma perpendicular de la superficie de contacto. Ahora vamos a analizar, este es el soporte, para hacerlo más sencillo, más móvil. ¿Ok? ¿Cuáles pueden ser móviles? Ya les dije, ¿no? Un cable, un eslabón sin peso, el rodillo pasador, ¿no? Incluso esta, ¿cómo le llaman aquí? Soporte mecedora o sencillamente contacto con el cuerpo liso o elemento de contacto mediante un pasador o un collar sobre una barra lisa. ¿Okay? ¿Qué pasa en este caso? Este caso de acá, estas estructuras se pueden mover, ojo, se puede mover. ¿Okay? Lo único que es fijo es esta posición, pero acá puede haber momento, ¿no? Acá igual, o sea, acá hay conexión, ¿no? Pero eso no significa que esta barra de acá la pueda colocar. Igual en la misma superficie de contacto, pero hacia este lado o a este lado, ¿correcto? Igual acá arriba. Acá está la superficie, pero aquí ahorita el cuerpo está así. Yo lo puedo mover y la superficie de contacto va a ser siempre la misma. Por eso le llamamos móvil, porque de alguna forma el cuerpo puede cambiar su posición, movilizarse, pero la superficie de contacto y la reacción va a ser siempre esta, ¿no? A menos que movamos, ¿no? El rodillo mismo. Le llamamos un soporte móvil, ¿ok? Muy diferente a lo que vamos a denominar un soporte fijo, ¿ya? Un soporte fijo lo podemos representar así. En el libro de Hibeler más lo representan de esta forma. ¿Ok? En donde me indica que hay una reacción aquí por contacto, que no sé si es positiva o negativa, lo tengo que hallar, pero sé que existe. ¿Ok? Y además, lo vamos a analizar por aquí también, los fijos. Por ejemplo, ¿no? Este que es fijo, pasador liso o articulación lisa, que veo que es fijo. ¿Ok? Este de acá no se va a mover, va a tener una reacción en este sentido. ¿Ok? O bueno, en este caso así también, no hay ningún problema, pero lo que yo voy a hacer es, como vengo haciendo casi todo el curso, dibujarlo en X y en Y, ¿no? Así que voy a decir, tengo una reacción en X, tengo una reacción en Y. ¿Ok? Y a diferencia de este otro elemento de arriba, que lo puedo mover, ya no lo puedo mover. ¿Ok? Está fijo. Está fijo, no puede haber rotación. ¿Ok? La única posibilidad de esta interacción es que esta viga, esta estructura tenga esta fuerza, ¿no? O esta tensión, la única. Entonces, cuando es fijo, son dos incógnitas, dos reacciones. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la reacción, esta es mi fuerza, la reacción tiene que ser opuesta en el mismo en sentido contrario, misma dirección, misma magnitud. ¿Ok? Y esta de acá ya tiene una inclinación. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Una dirección. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a descomponerlo, ¿no? Lo descompongo en Y, lo descompongo en X.
porque veo que este soporte de acá está evitando su movimiento en X y en Y, en ambos ejes. Por lo tanto, tengo dos reacciones. Hay dos incógnitas. Las reacciones son dos componentes de la fuerza, o la magnitud y la dirección, ¿no? Dice, observe que phi y teta no son necesariamente iguales, ¿no? No suelen serlo. Teta es hasta la, digamos, de la superficie, ¿no? Desde el eje X de la superficie hacia la viga que estamos analizando, y phi es la fuerza, ¿ok? La fuerza en donde se está ejerciendo. Esto es diferente, sí, claro, porque nosotros hemos analizado que nuestra fuerza resultante no necesariamente está en dirección de la viga, puede estar en otro lado, solamente para la aclaración, ¿ok? Entonces, en el caso de que yo tenga un soporte móvil, tenemos una reacción. Y en el caso que se tenga un soporte fijo, ¿ok? Voy a tener dos reacciones, una en X y otra en Y. Voy a poner las dos porque no sé si va a ser positivo o negativo, ¿ok? Pero voy a tener dos reacciones. ¿Okay? Entonces eso tenemos que acordarnos. Cuando es móvil, una reacción. Cuando es soporte fijo, dos reacciones. A veces se da en el problema que tú hayas el soporte fijo y dices, bueno, en el soporte fijo, por cómo está distribuido el soporte, no existe una reacción en X. La reacción en X es 0. Se puede dar, no hay ningún problema. Por ejemplo, en este caso, en este sistema, no hay en realidad una reacción en X, ¿no? Todas las fuerzas, porque es el mismo peso, vamos a imaginar acá, la única fuerza que tengo aquí es el peso, ¿no? El peso se va a distribuir en estos dos puntos, en estas dos reacciones, ¿no? Yo podría decir, este es el peso, esta es la reacción 1 y la reacción 2. Y no existe reacción en X. Esto es en el caso de una viga horizontal, ojo, ¿ya? Pero hay casos en donde sí existe una reacción en X y por eso lo tenemos que considerar, ¿ya? Por eso es que si tú ves que es un soporte fijo, son dos reacciones. Y si ves si es un soporte móvil, es una reacción, ¿ok? Así luego te salga que la reacción en X es 0, ok, bueno, por cómo está configurado el ejercicio. Y es más, los ejercicios que nosotros vamos a hacer, en su mayoría nuestras reacciones van a ser 0, ¿ok? Pero no se olviden que el análisis, no se olviden que este curso es como lo básico, ¿no? Entonces, empezamos de lo más fácil. Entonces, estos ejemplos nos dicen que, bueno, la reacción en X es 0. Pero no se olviden de que cuando es un soporte fijo existen dos reacciones, en X y en Y. Cuando hay un soporte móvil hay una reacción. ¿Por qué es esa razón? Por el movimiento, ¿no? Porque acá es móvil, ¿no? Digamos que el movimiento de la viga se puede dar, en cambio en el fijo ya no, lo cual me genera una fuerza en determinada dirección que yo voy a tener que descomponer, porque no va a estar, no hay forma en que esté en X o en Y. Voy a tener que descomponer y ahí se me van a crear dos reacciones, en el eje X y en el eje Y. En cambio, en el soporte móvil generalmente va a ser perpendicular a la superficie o a la fuerza y solamente me va a dar una reacción, ¿ok? En X o en Y o con alguna inclinación, ¿no? Pero de la superficie, no de la fuerza. ¿Ya? Así que para resumir y que quede claro, soporte móvil, una reacción, soporte fijo, dos reacciones, en X y en Y. Y el último es el empotrado. El empotrado, vamos a mover un poquito esto. También lo hemos analizado en algunos ejercicios. Se da en una viga completamente empotrada a una superficie vertical. ¿Ok? Aquí tenemos un peso. ¿Listo? ¿Dónde está la superficie de contacto? Aquí. Aquí.
Entonces, para que esté en equilibrio, para que el peso de esa viga no caiga, no se deforme, ¿no? Y no caiga, ¿qué reacciones existen? Existe una reacción en X, existe una reacción en Y, ¿ok? Que se da en este punto de acá. Y además también existe un momento. El momento existe en los empotrados. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando de equilibrio, nosotros sabemos y decimos, bueno, en X, es vamos a hablar de equilibrio, ¿ok? Digamos que este pesa 10 newtons, ¿ok? Estos son 10 newtons. Aquí se tiene que generar una reacción para que esté en equilibrio de 10 newtons en Y también, ¿ok? Se va. Listo. Pero acá hay una distancia, ¿correcto? Vamos a ponerle 3 metros. Acá hay una distancia. Y si hay una fuerza y una distancia y aquí hay un eje de giro, se genera un momento. Se genera un momento en O, le vamos a poner aquí. ¿Cuánto va a ser ese momento? Va a ser horario primero, 10 por 3. Es menos 30 newton por metro. Hay un momento horario, ¿ok? Si yo asumo que esto está en equilibrio, quiere decir que en este punto se me está generando un momento antihorario, solamente por equilibrio. Vamos a dibujarlo así. Hay un momento por la reacción de la tercera ley de Newton también, y por equilibrio, hay un momento aquí interno, si quieres llámalo, ¿no? Un momento interno, que tiene que ser de 30 Newton por metro antihorario, positivo. ¿Por qué? Porque si no existe esta resistencia en este punto, ¿qué va a pasar? Esta viga se va a empezar a movilizar, a deformar. Como estamos en un sistema de equilibrio, decimos no, no hay forma. Estamos en equilibrio. Así que si es que aquí se genera un momento de 30 newton por metro, yo asumo que aquí en mis reacciones, ¿ok? También hay un momento de 30 newton por metro, pero en dirección contraria. Si en mi viga se genera un momento horario, en mi reacción será un momento antihorario para mantener el equilibrio. Si aquí tengo una fuerza en Y de 10 newtons, aquí en este punto de contacto habrá una reacción de 10 newton, sentido contrario, para que mi cuerpo esté en equilibrio. ¿Ok? Entonces ya con eso vamos a ponerlo por aquí. Cuando tenemos un empotramiento, empotrado, ¿ok? ¿Cuántas reacciones tenemos? Tenemos 3 reacciones. Tenemos 3 reacciones. ¿Ok? Tenemos la fuerza en X o la fuerza en y además tenemos un momento. No sé si horario o antihorario. Lo tengo que hallar. ¿Ok? Entonces, esto es importante. Soporte móvil, una reacción. Soporte fijo, 2 reacciones. Para el caso de nuestros ejercicios, la mayoría en X va a ser 0. O sea, va a ser solamente una reacción. Eso no quiere decir que no exista. Así que lo vamos a plantear, lo tienen que plantear así. Porque pues hay ejercicios mucho más complejos que donde sí aparecen reacciones. Y finalmente, si tenemos un sistema de empotramiento, son 3 reacciones. No me voy a olvidar de reacción en X, reacción en y el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí se puede generar momento, ¿no? Se puede generar un giro. En cambio aquí nosotros, ¿por qué no le consideramos el momento? Bueno, porque está apoyado, ¿no? Está apoyada la viga. ¿Hay un momento? Sí, por supuesto hay un momento. ¿El momento tiene que ser 0? Es 0. Es 0, ¿no? Pero ese momento no me genera ningún, como es 0, no me genera ningún cambio en el equilibrio, ¿no? Pero cuando está empotrado, sí,
la cosa es diferente. Entonces, como está empotrado, no voy a asumir que mi momento es 0. Mi momento va a ser un número. Va a ser 30, 10, dependiendo de las fuerzas que tengo acá. ¿Y cómo es que está en equilibrio? Ah, pues porque hay un momento de reacción, un momento interno, ¿no? Que equilibra esa fuerza, ese momento. ¿Ok? Entonces es importante en el diseño, cuando se haga una construcción, o cuando se haga el diseño de alguna maquinaria, etcétera, ver el tema físico de mecánica, ¿no? Ver las fuerzas que se van a soportar para que esté en equilibrio, ¿no? Y para que este empotramiento me resista estos 30 newton por metro, tengo que ver también el material, tengo que ver si es poroso, si es liso, resistente, si es madera, si es cerámico, si es acero, ¿ok? Ya se empieza a analizar de una forma mucho más funcional el diseño de cualquier equipo, etcétera. Pero todo en base a la física, ¿ok? Y a conocimientos, por ejemplo, de materiales que ustedes puedan tener, ¿no? ¿Eso lo hace un ingeniero industrial? No, la verdad no, pero lo tenemos que conocer, pues básicamente el ingeniero industrial es el que engrana, digamos, otras disciplinas, ¿no? Entonces, sí es importante que conozcamos lo básico. Entonces, esto es lo básico. Ahora, vamos a hacer algunos ejercicios para que podamos culminar con esta clase de reacciones. Bueno, entonces empecemos con un ejercicio sencillo. Nos dice, determina las componentes, las reacciones horizontal y vertical de la reacción en los soportes. Desprecie el grosor de la viga, ¿no? Me pide que no considere el grosor de la viga, así que voy a asumir que esta es una línea nada más. Entonces, según lo que nosotros hemos analizado, lo primero que hacemos en este caso, ok, es dibujar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a obviar el grosor de mi viga. Así que lo voy a poner sencillamente como un punto, una línea. Voy a ubicar, tengo aquí una fuerza de 500 libras. Tengo aquí en este punto un momento, ya me están dando el momento, ¿no? Y me dice que, bueno, que por la distribución de dónde están los soportes, ¿no? Aquí hay un momento de 600 libras por pie. Listo. Estos son, pero me piden las reacciones. Así que veo mis puntos de contacto y digo mi punto de contacto A, lo voy a poner por acá. Punto de contacto A. ¿Es un apoyo móvil o es un apoyo fijo? Hoy es un apoyo fijo. Entonces yo sé que tiene dos reacciones, por lo que habíamos visto antes, ¿no? Entonces dibujo mis reacciones. No sé si mi reacción, sé que hay una reacción en X y una reacción en Y. No sé si mi reacción en Y sea positiva o negativa. Así que lo que voy a hacer es considerar las dos. Le voy a poner aquí positivo. Le voy a poner en X también positivo. Tengo una reacción en X. Tengo una reacción en Y. ¿No? Y lo que voy a hacer es hacer mi análisis. Le voy a copiar esto de acá.
No, y voy a decir, bueno, no sé si es que mi reacción es positiva o negativa, porque la verdad no sé cómo viene la reacción, es lo que quiero hallar. Pero en todo caso voy a hacer así mi análisis. Voy a hacer dos. Uno como si fuera positivo y el otro como si fuera negativo. Igual en X, ¿no? Uno como si mi reacción fuera positiva y el otro como si mi reacción fuera negativa. ¿Ok? Porque tengo que hallarlo. Entonces aquí le voy a llamar reacción de A en Y. Y le voy a llamar reacción de A en X. Llámale como tú quieras. Ya, pero como son dos reacciones y vamos a operar, identifícalo. Entonces yo lo identifico así. Reacción del punto A en mi eje Y y reacción de mi punto A en mi eje X. Ahora, el otro soporte que tengo por aquí es un soporte móvil, ¿ok? En el punto B, más o menos por aquí. ¿Cuántas reacciones tiene un soporte móvil? Una, perpendicular a la superficie. Entonces tengo solamente una reacción en Y. Igual puede ser positiva o negativa, no lo sé, así que voy a hacer mi análisis de ambas, ¿no? Como si una reacción fuera positiva y la otra reacción fuera negativa, reacción de B en Y. ¿Listo? Listo. Ya identifiqué. ¿Necesito una reacción de momentos? No, porque esto no es un apoyo empotrado, es solamente móvil y fijo, así que ya tengo todas mis reacciones. Lo que voy a hacer ahora es aplicar los fundamentos de equilibrio. Hemos dicho que equilibrio se va a dar primero cuando la sumatoria de sus fuerzas en el eje X y Y, porque es solamente bidimensional, ¿no? Es igual a 0, y cuando la sumatoria de sus momentos, llámese momento en O, momento en A, momento en B, es igual a 0. Cualquier análisis de momento tiene que ser igual a 0. Entonces, si yo tengo que esto es conocido, 500, y tengo un momento conocido también que se genera, ¿ok? Puedo yo hallar cuáles son las reacciones. Entonces, sencillamente es un sistema de ecuaciones. Entonces, primero hagamos el análisis de las fuerzas en X. ¿Ok? ¿Qué fuerza en X tengo yo en este primero? Primero tengo la reacción de A en X, en este caso es positiva. Tengo mi reacción de A en X, es positiva. También tengo la descomposición de los 500 libras en X. ¿Cuánto es? Sería 500 positivo también por 3 quintos. No, eso también es positivo. 500 por 3 quintos. ¿Tengo alguna otra reacción o fuerza en X? No, no tengo ninguna otra más. Por lo tanto, esta de acá es igual a 0. Bueno, empiezo a operar, quinta se va y me sale que la reacción en X es igual a, este de acá pasa como más 300 menos 300. ¿Ok? Ahora, hagamos lo mismo. Yo aquí asumí que mi reacción en X era positiva. Hagamos lo mismo para este segundo análisis que hemos separado en dos, ¿no? Entonces, para este segundo análisis yo dije mi fuerza en X es igual a igual. Mi reacción en
mi reacción de A en X, pero en este caso yo lo dibujé como negativo, mi reacción de A en X, más los 500, eso no va a cambiar porque eso yo lo conozco, por 3 quintos, que es su descomposición en X, igual a 0. Igual aquí se va quinta, quinta, y me queda que menos la reacción de A en X es igual a menos 300. ¿Ok? Y esto de acá se va a positivizar. ¿Listo? ¿Qué unidades tengo acá? Estas son libras y estas son libras. Entonces, ¿por qué he hecho el análisis en 2? Al final me sale 300 en ambos casos, pero ¿cuál es el signo? O sea, ¿cuál es el sentido que tiene? Cuando me sale positivo, como en este caso, porque es positivo, ¿ok? Quiere decir que he dibujado en el sentido correcto mi reacción. Eso quiere decir que mi reacción en A tiene este sentido. ¿Ok? Porque me salió positivo, este sentido. Cuando me sale negativo, como en este caso, lo que yo tengo que hacer es cambiarle el sentido. Yo había analizado que el sentido era hacia la derecha, pero me salió negativo. Cuando te sale negativo, le cambias el sentido. Y dices, ok, yo lo dibujé inicialmente hacia la derecha, pero me salió negativo, por lo tanto tengo que cambiar el sentido. Por lo tanto, mi reacción en X en realidad es hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces, cuando analizo reacciones y algún resultado me sale negativo, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo lo he planteado? Lo he planteado positivo. Entonces, es negativo, lo cambio. Ya, la reacción. La reacción. Ahora, veamos en Y. Veámoslo en Y. Sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué tenemos? Tenemos primero aquí mi reacción, lo he dibujado positivo, así que lo planteo positivo. Reacción de A en Y, ¿no? Tengo negativo los 500 por, ¿cuánto sería? 4 quintos me parece. 4 quintos. 500 por 4 quintos en Y. ¿Tengo otra fuerza más en Y? Sí, tengo mi reacción positiva, reacción de B en Y. Y eso tiene que ser igual a 0. Ok, entonces, bueno, pero aquí se va quinta. Me queda un planteamiento de ecuación que me dice que la reacción positiva de A en Y menos 400 más la reacción de B en Y es igual a 0. ¿Okay? De aquí yo puedo sacar y decir, ok, correcto, entonces mi reacción de A en Y más mi reacción de B en Y es igual a 400. Vamos a mover un poquito esto. Y vamos a hacer el análisis como hemos hecho en X, ¿no? ¿Qué pasaría si es que
mi reacción no es positiva, porque aquí hemos analizado como que mis reacciones en Y positivas. Uy, no, yo no puedo moverlo. No vamos a complicar. Vamos por aquí. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, pero con este diagrama de cuerpo libre. Entonces, mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a... Espérenme un ratito. La pizarra se está... No quiere avanzar. Ya, a ver. Mi sumatoria de fuerzas en Y es igual a... Empecemos. Y. Aquí hemos puesto mi reacción en A negativo. Como tú quieras dibujarlo, como tú lo quieras plantear. Yo aquí estoy haciendo las dos formas para que te des cuenta que te da lo mismo. Tú tienes que hacer las dos formas. Tú dibujas de una, pero lo tienes que, si lo has dibujado positivo, lo tienes que plantear en la ecuación positivo. Si lo has dibujado negativo, lo tienes que plantear negativo. Eso es lo que yo voy a revisar. ¿Ya? Entonces en Y tenemos la reacción de A en Y menos los 400 que ya habíamos hallado de los 500 libras, ¿no? Menos mi reacción de B en Y. Y esto es igual a 0. Y si se dan cuenta, va a ser lo mismo. Va a salir lo mismo. Va a salir que mi reacción de A en Y menos mi reacción de B en Y es igual a, va a cambiar, pasa como 400. ¿No? Lo que cambia es los signos. Entonces, continuamos. Puedo reemplazar tal vez, pero me faltan hallar los, tengo que considerar este dato de acá, del momento. Listo, entonces, bueno, analizo, digo, puedo reemplazar esta reacción de A en X, este dato que me salió 300, aquí ya tengo uno, ¿no? Aquí ya tengo que mi reacción de A en X es 300. ¿Y cuál es su sentido? Hemos dicho que es este de acá, lo vamos a poner así. 300 libras, no nos olvidamos la unidad, con el sentido. Pero esta es reacción en A en X, y acá tengo en Y. Entonces, necesito otra ecuación para resolverlo, ¿correcto? Entonces, vamos y aplicamos la de momentos. Vamos a hacer la sumatoria de momentos. Ahora, ¿dónde quieres analizar los momentos? Es independiente. Lo podemos analizar en el punto A, lo podemos analizar en el punto B. Lo vamos a hacer en ambos, ¿ya? Vamos a analizar aquí el momento en A. Entonces, vamos a analizar mi momento en A. A es este punto de acá, ¿correcto? Este es mi punto A. Este es mi punto B. Entonces, mi momento en A, veo que mi reacción en X y mi reacción en Y me dan un momento 0, porque pasan sobre el eje. Lo que sí me va a dar momentos son estos 500 libras, ¿no? ¿Que cuánto es? En X es, esto de acá en X me va a dar momento 0, porque pasa sobre el eje. Lo que me va a dar momento es en Y, ¿no? Y me va a dar un momento horario, entonces es menos, ¿y cuánto es en Y? En Y es 400. Menos 400 por la distancia. ¿Cuánto es la distancia? Vamos a nuestro ejemplo acá. 5 pies hacia A. Menos 400 por los 5 pies. Estoy llegando a momentos, ¿no? Ahora, ¿qué otra fuerza tengo? Tengo esta acá, la reacción de B en Y. Ese me va a dar un momento antihorario, ¿correcto? Entonces es positivo. Reacción de B en Y. ¿Y a qué distancia está? Lo veo arriba. Aquí está la distancia. Acá sería 5 y 5, 10.
Listo. ¿Tengo algún otro dato que considerar? Sí, me da el ejemplo y me dice, ojo, considera que hay un momento horario de 600 libras por pie. De 600 libras por pie nada más. Y se supone que como estamos en equilibrio, todo esto tiene que ser igual a 0. Entonces empiezo a operar. Tengo mi momento en A, que es igual a, ¿cuánto sería? Vamos a operar rápidamente. Bueno, operamos, me sale 400 por 5 menos 400 por 5 menos 600 entre 10, ¿no? Ese número me va a salir negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces tengo que mi momento en A me sale que mi reacción de B en Y es igual a negativo, pasa como positivo, 140 libras. Listo. Como ya tengo esto, 140 libras, puedo reemplazar porque yo tengo que mi reacción de A en Y más mi reacción de B en Y, que ya la tengo, son 140 libras, es igual a 400. Por lo tanto, mi reacción de A en Y es igual a 400 menos 140, ¿no? Ya más fácil ahora. Eso es porque hemos hecho el momento en A. Ahora hagámoslo el momento en B. Nos va a salir lo mismo, exactamente lo mismo. Ojo, aquí me ha salido positivo, por lo tanto no tengo que cambiarle la dirección, el sentido a lo que he dibujado. He dibujado en sentido positivo y sí, efectivamente la reacción es positiva. ¿Ok? Pero sigamos haciendo nuestro análisis por aquí. Una escalerita estamos haciendo. Y aquí analicemos los momentos, sumatoria de momentos en B. ¿Ok? En B. Entonces, consideramos en B, aquí está B. ¿Dónde hacer el análisis de momentos? Yo les recomiendo hacerlo donde haya más fuerzas, porque si ustedes se dan cuenta, aquí cuando hacemos el análisis de momento en el punto A, tengo que mi reacción de A en X, mi reacción de A en Y, por pasar por el eje, incluso los 500 en X, por pasar por el eje van a ser 0, ¿no? En cambio, y voy a eliminar aquí ya dos incógnitas, digamos, dos momentos. En cambio, si lo hago en B, solo tengo una reacción aquí, solo voy a lograr eliminar una. Pero es matemáticas, o sea, al final el resultado va a ser el mismo. Así que analicemos en B. ¿Ya? Entonces, momento en B. Empecemos acá. X pasa sobre el eje, no hay, pero Y sí existe. Si analizo en B, me genera un momento antihorario. Positivo, mi reacción de A en Y por la distancia. ¿Qué distancia hay de esta reacción hacia el punto B? Lo vamos a ver acá. De acá al punto B son 10. Positivo porque es un momento antihorario, ¿no? Luego, bueno, viene la reacción acá, igual, positiva, ¿correcto? 500 libras, bueno, son 400, ¿no? Me da un momento antihorario. 400 libras, ¿por qué distancia? ¿Qué distancia hay desde este punto al punto B? Son 5. Por 5 pies. ¿Tengo alguna otra dato que considerar? He considerado R en X, no hay. Reacción en A en Y, sí hay. Los 400. Mi reacción en Y misma no va a existir, ¿verdad? Porque pasa sobre el eje. Pero sí tengo que considerar el dato que me da de los 600 libras por pie. Y todos estos momentos tienen que ser igual a 0. Entonces yo de acá voy a poder hallar mi reacción en A,
voy a hallar mi sumatoria de momentos en B, ojo, porque estoy haciendo mi análisis en B, es igual a. Entonces tengo más 400 por 5 menos 600, ¿no? Esto me va a salir positivo, ¿no? Porque 400 por 5 va a ser mayor que 600 y va a pasar entre 10, ¿no? Y va a pasar al otro lado como negativo. Entonces tengo mi reacción en A en Y es igual a menos 140. Como me sale negativo, yo digo, ¿cómo he dibujado yo esta reacción? La he dibujado en este sentido, hacia abajo. Como me sale negativo, tengo que corregir el sentido, porque no me puede salir negativo mi reacción. Entonces, digo, mi reacción de A en Y es de 140 positivo. ¿Por qué? Porque este signo me indica cambio de sentido. Cambia el sentido, ¿no? Y me sale igual que acá. Me sale igual. Reacción de A en Y. 140. Listo. Ahora veamos tenemos ya este dato, entonces lo reemplazamos arriba, ¿no? En esta ecuación. Menos mi reacción de A en Y, que ya la conozco. Vamos a poner menos mi reacción de B en Y es igual a 400. Entonces tengo que mi reacción es menos 140 menos reacción de B en Y es igual a 400. Mi reacción de B en Y va a ser igual a, este va a pasar, ya, me sale la reacción en B 540, pero acá veo que hay un error, ¿no? Acá mi reacción en A en Y es 140, mi reacción de B en Y es 140. Pues vamos a volver a operar. Menos 400 por 5, menos 600 por 10, menos, no es 140, sale 260. No, error, la profe ya se está equivocando. Entonces este de acá me sale 140, ¿no? Entonces este sí coincide. 140 libras, 140 libras, ¿no? Y mi reacción en Y también debe haber un error de operación. De igual forma, ¿no? Yo he reemplazado como 140 menos 140 con la corrección. Bueno, que cometí esos errores para que vean, para que no los cometan ustedes, básicamente, ¿no? Entonces, a mí el resultado que me salió fue este de aquí, que yo he hecho la corrección, correcto, hice la corrección, ¿no? Este es el resultado que me salió, así que con eso tengo que trabajar y reemplazar. Así que menos 140 por menos, ¿no? Menos 140 aquí. Esto me da positivo 140, ¿no? Así que este pasa a restar en realidad. Y mi reacción en B es 260 libras, ¿no? Aquí igual, mira, veo mi reacción en B, en Y, ¿no? De B en Y, es menos 260 libras. Entonces, yo le dibujé así, para este lado. Ahora voy a corregir. Mi reacción de B en Y es 260 para arriba. Lo corrijo. Entonces, en resumen, ¿qué me sale? Me sale reacciones. ¿Dónde se me fue? Listo, ya lo encontré. Entonces tengo, en resumen, que me piden las reacciones, ¿no? Tengo mi reacción de A en X, son 300. Tengo mi reacción de A en Y. ¿Cuánto me salió? La reacción de A en Y, 140 libras. Y tengo mi reacción de B en Y, que me salió
260 libras. Y para asegurarme les dibujo, ¿no? Todas mis reacciones son hacia arriba. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Listo, reacciones. Ahora, necesito que ustedes practiquen esto, ¿no? Los ejercicios van a ser así, igual sencillitos. No se preocupen. Pero practiquen el ejercicio. Se los voy a dejar aquí. La página, un poco para practicar el anterior, el tema que era carga distribuida. ¿Ok? Entonces, del libro de Hibeler en la página... Ay, vamos a dejarlo mejor aquí en texto. Uy, no sé, la pizarra no, ya no quiere avanzar clases. Vamos a resetearla. Ya, les dejo la tarea. Más que tarea, les dejo para que practiquen, ¿ya? Porque la verdad no creo que pueda revisar la tarea, pero sí quiero que practiquen un poco más de la carga distribuida y las reacciones. Así que en la página 232, acá se las pongo, en la página 232, ahí me van a hacer el ejercicio C y el ejercicio E y F. Ok, practíquenme con eso, por favor, reacciones. Si tienen alguna duda respecto a este tema, pueden ir al libro, es el capítulo 5, ¿no? Es el capítulo 5. Revísenlo ahí, de repente puedan absolver su duda. Y si aún tienen la duda, por favor, escríbanme por el chat del aula virtual. En cuanto yo pueda, voy a estar revisándolo para responderles, ¿ok? Si es necesario hacer alguna especie de reunión por Meet para poder aclararlo, no hay ningún problema, ¿ya? Lo coordinamos y nos reunimos. El tema de las reacciones, para resumir, ¿no? Estamos considerando ya la tercera ley de Newton en cualquier cuerpo rígido, ¿ok? Entonces, no solamente se da el equilibrio por las fuerzas que se someten, sino también hay un equilibrio con las reacciones que se dan a superficies de contacto. Todo eso tiene las mismas condiciones de equilibrio, ¿no? Las fuerzas deben ser igual a 0 y la sumatoria de los momentos en cualquiera, ¿no? Analizas en A, en B, en C, tiene que ser 0 también, ¿ya? Otra cosa que no se deben olvidar es que si su reacción, acá, ¿no? En soporte móvil tenemos una reacción, soporte fijo, 2 reacciones y empotrado 3 reacciones, X, Y el momento, ¿ok? Y si le sale la reacción negativa, como en este caso, ¿no? Que me salió acá, reacción de A en Y menos 140, yo corrijo y digo mi reacción de A en Y, como me salió en la ecuación menos 140, le cambio el sentido, ¿no? Porque siempre tiene que ser positivo. La respuesta, el sentido ya lo cambio yo, ¿ok? Y por eso vamos a dar la respuesta así. 300 libras, dirección, es sentido hacia el X, hacia Y, perdón, negativo. Perdón, hacia X negativo. Reacción de A en Y, 140 positivo, y reacción de B en Y, 260 positivo. Y lo dibujo así, ¿ok? Para, pues, yo ubicarme la respuesta. Listo, muchachos. Este es el tema de reacciones y estamos avanzando a cualquier nuevo tema más adelante.